Sí, vamos, ahora no vamos. Ahora voy. 90 AM en el cuadrante de su radio receptor. Bueno, hoy es martes. Hoy es martes 6. Hoy es martes 6 del mes de agosto. Definitivamente son las 5:05 de la tarde. No hemos recibido nuevas noticias, pero estamos aquí con un propósito: llevarles a ustedes un análisis serio, responsable de aquellas noticias que, sin importar quiénes sean los pelafutanes, lagartos de cucaracha o lo que sea que sean los actores o quienes la reportan o la transmiten, eso no es lo importante. Lo importante es el contenido de esa noticia, y esa es la que habremos de analizar para ustedes, porque nosotros andamos haciendo lo contrario que hace la prensa mercenaria de este país, evidenciadamente mercenaria de este país. Nosotros andamos en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu radio te apartes, ni de tu televisión, porque obviamente hoy esperamos tener noticias históricas en este país. Mientras tanto, Pedro Pierluisi, el gobernador usurpador, presenta su alegato ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con la validez de su ocupación en Fortaleza. Es cuestionada por varios sectores de gran conocimiento jurídico. El excomisionado residente, Pedro Pierluisi, presentó su alegato esta tarde ante el Tribunal Supremo en defensa de su juramentación como gobernador de Puerto Rico. La validez de su ocupación en Fortaleza es cuestionada por varios sectores, pues sustituyó al saliente Ricardo Rosselló sin antes haber sido confirmado como secretario de Estado por ambas cámaras legislativas. Quien presentó el recurso ante el Supremo fue el propio presidente del Senado, don Tomás Rivera Chat, quien argumentó que Pierluisi ocupa la gobernación de forma ilegal. Bueno, ¿y cuál es el arroz con bacalao que hay aquí? Y que es la ley 7 y que es la ley qué sé yo qué. Bueno, todo esto se está amparando en la ley 7. Y en una columna que se publicó el 14 de julio, muy adelante de que la ley 7 en el 2005 se fue enmendada en el 2005 mismo, ¿no? Era inconstitucional. Esto lo escribió el licenciado Alvin Padilla Babilonia, mucho antes de que toda esta discusión estuviera. Fue la primera persona que hizo alusión a esto. La ley señala que para ocupar el cargo de gobernador permanentemente, los secretarios deben ocupar su puesto en propiedad, excepto el secretario de Estado. De ahí el argumento de que un secretario de Estado en receso, sin haber sido confirmado, pudiera ocupar el puesto permanentemente. Y aquí es lo que vamos a elaborar ahora para evidenciar que esto es inconstitucional. Así que estén pendientes para que cualquier decisión que venga, ustedes la entiendan mejor y por qué son las reacciones de la bala. La Constitución de Puerto Rico faculta a un gobernador a nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios cuyos nombramientos esté facultado para hacer. La Constitución, aparte en el artículo 4, sección 4, el gobernador también podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Esos son lo que se llaman los famosos nombramientos de receso. Ahora bien, todo nombramiento que constitucionalmente requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto inmediatamente al levantarse la siguiente sesión ordinaria. Me explico. Si Pedro Pierluisi está reclamando que él lo nombraron secretario de Estado
y juramentó de manera ilegal, porque él se aprovechó, fue allá con una juez en su casa del apelativo, amigo de ellos, y vino y juramentó por secretario de Estado. Eso lo hicieron a escondidas, nadie ha visto esto, pero presuponemos que lo que juró fue como secretario de Estado. Esa juramentación era espuria, era ilegal. ¿Por qué? Porque la Cámara lo había aprobado, pero el Senado aún no había tomado en consideración el nombramiento como requiere la Constitución. En el caso del secretario de Estado, ambas cámaras tienen que estar de acuerdo en ratificar el nombramiento. Y eso no pasó. De modo que un gobernador puede hacer un nombramiento de receso, pero ese nombramiento pierde su total efecto cuando finaliza la sesión ordinaria. Y eso fue lo que pasó, si ustedes recuerdan, con el que era alcalde, Papiño, alcalde de Dorado, que lo nombraron secretario de Estado de receso. Hizo, por cierto, una excelente labor, pero los enemigos políticos que se habían buscado del propio Partido Popular no lo confirmaron y quedó fuera. En cuanto al nombramiento de los secretarios de gobierno, la Constitución dispone que necesitan el consejo y consentimiento del Senado. Pero el caso del secretario de Estado necesita el consejo de las dos. El nombramiento del secretario de Estado requerirá además el consejo y consentimiento de la Cámara. En corroboración a la decisión del Senado, no lo que hizo la Cámara, que votó primero y que ahora encontramos que lo hizo sin haber sometido los documentos que tenía que someterse, como el propio Jorge Navarro admitió públicamente que lo que tenía era una declaración jurada y no los documentos requeridos. Pero ellos decidieron votar y votar. La Constitución, en el artículo 4, sección 6, dice: los requisitos de la sección 3 son los requisitos para ser gobernador. 35 años de edad, residente de Puerto Rico los pasados 5 años. Y hay evidencia clara, acá entre usted y yo, que la residencia del señor Pierluisi era en Washington, D.C. Incluso en la propia declaración jurada lo incluye, dice que reside en Washington, D.C. Pero está en casa de hermana ahora, porque se están divorciando. Eso veremos a ver si lo toman en consideración los tribunales, ¿no? Pero de modo que la sección claramente exige conjuntamente la confirmación de la Cámara y cumplir con los requisitos de la sección 3, porque el secretario de Estado es quien sucede de primera instancia al señor gobernador en su ausencia. Consecuentemente, la sección 7 dispone que cuando ocurra una vacante absoluta, dicho cargo pasará al secretario de Estado. No dispone que tiene que ser un nombramiento en propiedad, pero ya previamente dispuso que para ser confirmado debe tener el consentimiento y consejo de la Cámara y el Senado. La sección 9 fortalece esta interpretación, pues reconoce que si al principio de un cuatrenio un gobernador ha nombrado a un secretario de Estado, pero este no ha tomado posesión, la Asamblea Legislativa escoge al gobernador. Ese secretario de Estado nombrado, pero no confirmado, no sucede al gobernador. Eso está claro en la Constitución. En fin, una persona nombrada, pero que no haya tomado posesión en propiedad por no tener la confirmación de Cámara y Senado, por los motivos que sean, por falta de documentación, por lo que sea, que las cámaras no hayan votado, no podrá suceder al gobernador según el análisis jurídico. Y vamos a la historia. La historia de nuestras cláusulas apoya estas interpretaciones.
Antes de que se aprobara la Constitución, la Escuela de Administración Pública presentó un informe donde abogó para que el sucesor del gobernador tuviera una base democrática, si se quiere. Se propuso que el sustituto fuera un vicegobernador electo o un secretario de Estado que debe contar con la aprobación del Poder Legislativo o de alguna de sus cámaras. La nueva Constitución, la de 1954, durante la Convención Constituyente, la propuesta inicial de la Comisión de la Rama Ejecutiva incluía un puesto de vicegobernador. El delegado Gutiérrez Franqui se opuso a la creación del puesto de vicegobernador y optó por acoger la segunda opción, un secretario de Estado con confirmación por ambas cámaras legislativas. Y se entiende lógico. ¿Por qué? Porque las cámaras legislativas son elegidas por el pueblo. Por tanto, el pueblo sería quien lo confirmara a él, porque un gobernador no puede ser gobernador sin tener el respaldo y el apoyo del pueblo. Eso es entendido, claro y, como dicen, estipulado. Gutiérrez Franqui expresó, y está claramente marcado en black and white en la sesión de la legislatura, se dispone que el secretario de Estado, al ser nombrado por el gobernador, deberá recibir no meramente la confirmación por el Senado, que se requiere para los demás secretarios de gobierno, sino que este caso específico habrá de requerirse la confirmación tanto de la Cámara como el Senado, actuando separadamente y por mayoría absoluta. El delegado Iriarte criticó que el secretario de Estado no sería electo por el pueblo, sino que sería nombrado como cualquier secretario, a lo que el delegado Gutiérrez contestó que no, con la excepción de que será confirmado por ambas cámaras legislativas. Y eso está en el diario de sesiones, el 2885 raya al 2889. Búsquenlo si quieren. De modo que quien propuso para que el secretario de Estado sucediera al gobernador hizo constar que debía ser clara, concisa y en blanco y negro, confirmado por la Cámara, precisamente para darle una base democrática a la sucesión del gobernador, además de la senatoria. En este análisis, el escritor, el licenciado, hace una conclusión que yo comparto 100% y la voy a compartir con ustedes. Y es permitir que una persona nombrada en receso suceda permanentemente al gobernador, iría contra el propio diseño constitucional. No hay una facultad que no tiene ninguna persona nombrada por receso, y es tener un puesto permanente. Eso no existe en ningún lugar de la Constitución. Si Rosselló no hubiese renunciado tan pronto se acabara la sesión extraordinaria sin consentimiento de ambas cámaras, hubiese perdido efecto el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado. Si Pierluisi no puede ser secretario de Estado permanentemente, tampoco puede ser gobernador de forma permanente. En Estados Unidos se llega a un resultado similar que el que aquí. No puede haber un vicepresidente de receso que sustituya al presidente, porque se necesita la confirmación de ambas cámaras. Cualquier interpretación contraria ignora no solo el texto y la historia constitucional, sino que elimina por completo la base democrática que debe tener un secretario de Estado. Cualquier gobernador, no solo Rosellito Roca, cualquiera, podría, mientras hay un receso legislativo, sustituir
a su secretario de Estado renunciar y ese nuevo secretario de Estado se convertiría en gobernador, aunque no haya tenido confirmación de Cámara y Senado. ¿Pensaría la comunidad jurídica igual si Rosselló hubiese nombrado a su papá? ¿O qué tal si nombraba a Elías Sánchez? Señores, pero esto no nos puede dejar inactivos. Hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque aquí, quien quiera que suba a la gobernación a partir de la decisión de esta tarde de la Corte Suprema, el gobierno del pedrúfugo malandrín, cleptócrata y merdócrata, gobernador de facto Pedro Rosselló González, y el de su engendro Rosellito Roca, continúa funcionando. El delito de encubrimiento sigue ahí, tal y como lo hemos venido denunciando desde el día primero. Ese delito de encubrimiento impone castigos por comportamientos realizados con posterioridad a la ejecución delictiva, contrario a un coautor del delito, que es donde se castiga por la ayuda prestada al autor durante la fase ejecutiva, íntegra complicidad. Y esos están ahí. Esos son sus secretarios, esos son su gente en Fortaleza, esos son los contratos firmados que están ahí funcionando. El Código Penal de Puerto Rico penaliza el encubrimiento. Oye, no me crean a mí, busquen el artículo 280 y van a encontrar que se define de la siguiente manera. Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito oculte al responsable del mismo o procura la desaparición, alteración u ocultación de pruebas para impedir la acción de la justicia, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 3 años sin derecho a pena, a estar fuera de la cárcel. El código establece claramente los términos prescriptivos para iniciar la acción, y en el caso de los empleados públicos, déjenme ser claro y oigan esto bien: cuando el encubridor actúe con ánimos de lucro o se trate de un funcionario o empleado público y cometa el delito aprovechándose de su cargo o empleo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 8 años. ¿Está claro? Y todos los delitos en Puerto Rico se pueden cometer por acción u omisión. Esto es lo que los abogados se llaman el principio de relación de causalidad, que el artículo 7 del Código Penal describe de la siguiente manera: nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal como delito si la conducta delictiva no es consecuencia de su acción u omisión. Capichi. Más claro no canta un gallo. Kikiriki. No impedir un evento cuando se tiene la responsabilidad jurídica de evitarlo equivale a causarlo. Si tú tienes el poder y la facultad jurídica y no lo detienes, equivale a que lo causaste y eres igualmente castigado con los 8 años, como lo dice el Código. Desde el 1974 se viene tomando dinero prestado, ya sea al quebrado Banco Gubernamental de Fomento, gracias a los Caco García de la vida, José Ramón González, a José Carrión Tres Palitos et al. Y lo hicieron con el propósito de cuadrar el presupuesto o para gastar más de lo presupuestado, lo cual es ilegal, inconstitucional, como ya se expliqué a principio de esta charla. Todas esas ilegalidades han sido no solo encubiertas,
cuatrienio tras cuatrienio han sido continuadas, incrementadas casi a nivel exponencial bajo el gobierno de Luis Fortuño Burset. Y así fue, y siguió de la misma manera bajo el gobierno de Rosellito Roca y su secretaria, que ya tiene su secretaria de la gobernación ante los tribunales federales. Y solo han sido ilegales las emisiones. Ha sido ilegal también el uso, ha habido conspiración y peor aún, ha habido encubrimiento. El caso de Luis Fortuño Burset en particular, porque no se crea que está fuera de posibles acusaciones que puedan romper por ahí. En el caso de él se rompieron los récords y el encubrimiento es tal que logró que el propio Congreso y el presidente de los Estados Unidos nombrara a algunos de sus cómplices en todo este esquema a gobernar a Puerto Rico como presidente de la Junta de Control y el desmembramiento fiscal. La palabra que se escribió es otra, pero ya usted sabe, o como miembro de la misma. Tenemos que irnos a una pausa, señor director. La retomamos precisamente aquí, donde el comisionado residente Pierluisi le dio la manita a Luis Fortuño y al recomendar a su cuñadito para presidir la Junta y al otro compinche. Nos vamos a una pausa, regresamos, señor director. En el aire. Tienes abierto el micrófono. Gracias, señor director. Estas cosas pasan cuando se está transmitiendo en vivo. Pues pasan ciertas cositas a veces, pero estamos en vivo. Así que, bueno, ni modo. Como decía, estamos hablando de la cuestión del encubrimiento. Y había dicho yo que en el caso de Luis Fortuño se rompieron todos los récords y el encubrimiento está que logró que fuera el propio Congreso y presidente de los Estados Unidos el incompetente y traidor a su propia causa Barack Obama, nombrara a alguno de sus cómplices a gobernar, como lo hizo con Caco García, como lo hizo con con José Carrión Tres Palitos y como hizo con José Juan o con Juan José Whatever González. Son los que dirigen la Junta de Control Fiscal y el desmembramiento total que hay en Puerto Rico, el desmadre que no se sabe quién gobierna, quién es gobernado o quién es quién. El comisionado residente Pierluisi, entonces comisionado, le dio una manita, siendo allí él hipócritamente, y que no lo son, pero afiliado entonces al caucus del Partido Demócrata, recomienda a 3 republicanos y ayuda a que Fortuño pudiera acomodar a su cuñadito a presidir la Junta. ¿Quién es su cuñadito? José Carrión Tres Palitos, quien es hermano de la esposa de Pedro el Gato Pepe Pierluisi. El comisionado residente le dio la manita sin lugar a dudas. A cambio, Fortuño recomienda entonces al excomisionado para un puesto en los términos de dólares en un bufete de la milla de oro que tendría igualas con el gobierno y que bregaría con la Junta. El nene del excomisionado, que trabajaba en ese bufete donde iría su padre a ganar dinero, lo harán secretario de un departamento sin importancia, porque de todas maneras lo que él va a hacer es una estupidez como la que hizo en el Departamento de Asuntos
al consumidor. Que al día de hoy la página de precios de gasolina no está ni siquiera activa. Esos dos miembros de la Junta de la Infamia, como podríamos llamarle, fueron los que no solo emitieron cerca de 18 mil millones en deuda garantizada con bonos, sino que también a veces con solo días de diferencia le prestaban a Fortuño cientos de millones de dólares hasta llegar a unos 3.1 billones para darle contratitos a sus amiguitos del alma y para otros gastitos alegres. Cuando Fortuño Burset va para Washington, cae en paracaídas en un bufete al que ya le había obsequiado como cabildero decenas de millones de pesos. Se calcula, dicen por ahí, no sé con certeza, pero se dice que son unos 27 millones de dólares a sus nuevos patronos. Fue una mera coincidencia que de los 28 millones de dólares que creemos que son contratados, obtenidos por ese bufete, y que ahora es socio propietario, como bien declaró ante la comisión de la Cámara de Representantes, ahí está el video, está grabado, él lo dijo que era socio propietario de ese bufete, le reservaron 8 milloncitos para pagarle a el señor Flip Flop Milhouse Tuño, a quien ya le destronaron el título y ahora el Flip Flop Gato Pepe Pierluisi. Como esos 8 millones no son suficientes para saciar su apetito, Luis Fortuño consigue con una compañía a la que ya le había regalado las autopistas, lo nombren miembro de la junta de directores y le den una pequeña aportación, un pobrecito petit cash anual de 109.000 euros. 109.000 euros, que son un poquito más de unos casi 120 y pico de mil dólares al año. Lo que me trae a recordarle a Rosellito que de no auditar la deuda para proteger a Fortuño, a todos los funcionarios anteriores, a Papi incluido, puede o es y constituye un delito de encubrimiento. Y si él cree que por irse a vivir a Washington, y que por cierto se llevó la escolta y están haciendo, tiene que devolverla porque él no tiene esa, primero que no es ni siquiera ex gobernador, es un gobernador renunciante, y podría, se dice que la policía podría otorgarle una escolta si están en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico no tienen que hacerlo. Pues allá fueron 8, 12, qué sé yo cuánto, a escucharlo y llevarlo hasta allá, hasta Fairfax County. Pero ante los ojos del pueblo no es solo encubrimiento, ese delito constituye alta traición, y en algún momento alguien tiene que hacer valer los derechos del pueblo ante la gestión que han hecho este chorro de bandoleros que ahora pretenden continuar con la presencia de su majestad el monarca Gato Pepe I, gobernador usurpador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y secuestrador de la Constitución. Veremos a ver qué pasa esta tarde. Bueno, por otro lado, hay un evento interesante, el 100 de la Parguera. Hay una conferencia de prensa que se va a estar dando mañana 7 de agosto a las 11 de la mañana en la Plaza San Pedro. El alcalde de Laja, honorable Marcos Turing Irizarry Pagán, anuncia el recibimiento de la competencia de ciclismo de montaña más importante de Puerto Rico y una de las más importantes de Latinoamérica, la 100 de la Parguera.
Este evento se lleva a cabo anualmente el segundo fin de semana de agosto en uno de los pueblos con mayor turismo en Puerto Rico, quien sino la tierra de los tirapiedras, la ciudad cardenalicia de Lajas. Esa carrera 100 de la Parguera atraviesa por los pueblos costeros de Cabo Rojo, Guánica y Lajas, por valles, montañas y playas de la región turística de Porta del Sol. La competencia se divide en dos rutas, para aquellos de los que no sepan lo que es y les interesen. Se divide en dos rutas, una es de 50 kilómetros y la otra es de 100 kilómetros, con un clima de temperatura que sobrepasan los 95 grados. El evento tiene un impacto económico para la región Porta del Sol de alrededor de unos 2 milloncitos de dólares, que nos vienen muy, pero que muy bien a los 3 municipios de la zona. La 100 de la Parguera se llevará a cabo el domingo, el 11 de agosto a las 7 de la mañana, partiendo precisamente del Parque de Pelota en La Parguera. ¿Okay? O sea, allá frente al Hotel La Tortuga, allá y casi frente a donde están las casetas de los guardacosas. Bueno, para mayor información pueden comunicarse con el señor alcalde, don Marcos Turiguirizarri, al teléfono 787-636-5350, o pueden comunicarse también con el señor Silverio Morales, el oficial de comunicaciones, y su teléfono es el 579-1370. 579 con el 787-1370. Ustedes sabían, por casualidad, y vuelvo a repetirlo porque es que no me canso, ¿cuánto es la vida saludable de un huevo? ¿Cuánto? 5, 10, un mes, 2 meses. Pues les voy a decir. La fecha de vida saludable promedio de un huevo es de 45 días. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo se tarda un embarque de 6, 7, 8 vanes de 50 pies cada uno, cargados de huevos de Carolina del Norte, Carolina del Sur? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en llegar a Puerto Rico? Señores, les adelanto, no menos de 90 a 95 días, que cuando esos huevos llegan al supermercado ya no son nutritivos. Y usted le ve el precio, claro, porque se están dumping. De otra manera, esos huevos hubieran ido a la basura en los Estados Unidos, pero no, ¿por qué botarlos cuando pueden recuperar al menos algo de lo que cuesta vendiéndoselo a usted, que de sanga no lo compra, porque son huevos americanos, son buenos? Pues bueno, entiéndanlo, son huevos no saludables, al menos no nutritivos. ¿Por qué, pregunto yo, los supermercados en Puerto Rico, sea el que sea, con unas muy excelentes excepciones, siguen insistiendo en llamarle huevos frescos, carne fresca, pollos frescos a las carnes y pollos y huevos importados desde los Estados Unidos, Costa Rica, qué sé yo, de donde quiera que le dé la gana de traerlo? Cuando, si llegan de Sudamérica, tienen que ir al área de Florida y cambiar de barco, montarse en un barco que venga a Puerto Rico y traerlo. ¿Y cuánto tiempo le toma eso? Señores, el consumidor tiene que aprender a comprar como el elector tiene que aprender a votar. El no saberlo, miren lo que tenemos como resultado en el país. Eso mismo está pasando en su organismo al estar comprando porquerías de comidas importadas, que lo único que hace es llenarlo de basura porque no son nutritivas del todo.
Por eso es que yo tengo que decir una y otra vez que, mira, el problema de Puerto Rico no fueron ni los concheros, ni los taínos, ni los arahuacos, ni ninguna especie de raza nativa que hubiera estado aquí, porque ni siquiera los españoles son tan responsables, y menos aún los gringos, bueno, menos aún no, sino los gringos no son tan responsables de lo que se acusa o lo que les acusamos. ¿Por qué? Porque los únicos culpables somos nosotros. Somos nosotros que le permitimos a ellos que hagan eso, y somos tan idiotas, mamalones, que seguimos comiendo porquería. Ah, ¿por qué? Es gringa. El problema somos nosotros. Si usted no compra una porquería de carne importada en el supermercado y se le queda allí, el supermercado no la va a traer el mes que viene. Va a querer comprar una carne que sí usted compró, que es la carne del país, carne de cerdo del país, carne de res del país. Repito, el problema de Puerto Rico no fueron los arahuacos, ni los taínos, ni fueron los españoles, y ni siquiera todo lo que nos pasa no es culpa de los gringos. Somos nosotros mismos los únicos culpables de nuestra historia, de lo que nos ha pasado, lo que hemos permitido, lo que seguimos comiendo porquería, porque no hicimos lo que teníamos que hacer en el 1898, cuando se implementó la invasión ilegal en Puerto Rico, y ya a los 17 años Puerto Rico estaba padeciendo de hambre, lo que nunca había padecido en la historia, porque Puerto Rico era, y según los propios estadounidenses, la única isla del Caribe autosuficiente para alimentar su propia población. Eso lo acabaron gracias a ¿cómo se llaman? Los cupones. Eso lo acabaron con los mantengos. Eso lo acabaron con toda aquella poca vergüenza, trayendo leche en polvo cuando aquí habían vacas que podían ordeñar, y trayendo pollo, huevos secos. ¿Acuerdan haberlo comido? Bastante bueno que era. Huevos secos y deshidratados, que lo traían de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para la porquería que ellos no se comían allá, la procesaban y nos la vendían a nosotros como huevos deshidratados. Bastante que en el ejército las comimos también. Esa es la realidad, señores. Aprendan a comer de la misma manera en que ustedes están empezando a ver cuál es la obligación de un ciudadano que alegadamente vive en una pseudo-democracia. Lo aprendieron en las marchas, que no se les olvide. De la misma manera hay que aprender a comer, aprender a beber, y hay que aprender a no permitir el uso de venenos totalmente declarados como tal en nuestros charcos de riego, en nuestras lagunas y en nuestras plantaciones. El glifosato de Monsanto es un veneno que está causando cáncer alrededor del mundo, y lo están prohibiendo en todos lados. En Puerto Rico el gobierno los contrata, le da apoyo, le da exenciones contributivas y le da subsidios para que nos maten. Y debo recordar una vez más a muchos de ustedes algo que se les olvida frecuentemente. En el 1970, estamos en el 19, hace 12 años, no, pues 20 años. Reconoce esa resolución que cualquier territorio o colonia no autónoma también puede alcanzar la plenitud de gobierno propio mediante la libre asociación con un país independiente
Y también reconoce la integración, la desaparición del pueblo, el suicidio, el que se tiren por una barranca, que en caso de Puerto Rico sería la estadía. La desaparición como un país, como nación, sería una decisión, si es la decisión de la mayoría, que desaparecer, pues desaparece, lo aprueba la resolución. ¿Cuándo va el Partido Popular de San Juan? Porque los de la isla lo conocen muy bien, pregúntele a cualquiera por acá. ¿Cuándo va el Partido Popular de Puerta de Tierra a aprender que esa resolución está aprobada, que todo lo que están esperando es una petición ante las Naciones Unidas, una presión por parte del propio gobierno de Puerto Rico o su gente, como hicieron con las marchas, hacerlo de la misma manera para exigir que el caso de Puerto Rico baje a la Asamblea General y se discute el asunto como debió haberse discutido en el 1952 y no con la acogida de Pensuaca que le dieron al mundo y nos dieron a nosotros. ¿Ok? De igual manera que les digo esto, les digo y les recuerdo que la detención temprana salva vidas. Señores, la incidencia del cáncer en el seno continúa creciendo en Puerto Rico exponencialmente, afectando tanto a mujeres como a hombres, porque aquí algunos machistas de estos se creen que esta enfermedad del seno es nada más que de la mujer. No, señor, es igual en el caso de los hombres. Así que lo irónico del caso es que este es el cáncer más simple, más fácil y más sencillo para detectar, porque lo puede detectar usted mismo, basta con tocarse. Si usted entiende que hay algo raro ahí, vaya a ver al médico, pero recuerde que la detección temprana salva vidas. Exámenes preventivos, prevención, medicina preventiva es lo más sensato que usted puede hacer. Bueno, y rapidito, antes de que se nos acabe el tiempo, con una cortesía de Bioprop, los niveles de polen y hongos. Bioprop Puerto Rico, que es la única empresa en Puerto Rico dedicada a productos de farmanutrición y salud intestinal, nos informa que los niveles de polen y hongos a esta hora del día están como sigue. Esto es en San Juan. No se vayan a creer que aquí en la Palguera, ni es allá frente a Portacheli en San Germán, o en el Faro en Cabo Rojo, o allá en el parking frente en Hormiguero. No, esto es en San Juan, en la Escuela de Medicina, donde único hay un medidor de esto que debe costar, qué sé yo, $1,000. No sé. Pero allí dice que el polen de árboles está en amarillo, lo que es moderado. La hierba mala está ausente según ellos y el polen de igual del pasto, pero los hongos están en amarillo, que es moderado. Y esa fue la última actualización disponible a julio 26. Julio 26. No sé qué pasa, no sé si es que se fueron con el mes. Bueno, pero yo sugeriría a cualquiera de estos legisladores, senadores con C, que andan por ahí haciendo campaña y que ya mismo van a tirarse a la calle, que por favor vengan con una propuesta de poner 1 metro de contaminación ambiental, por lo menos cada 5 o 6 pueblos. 5 o 6, que son 10 por 5, qué sé yo, 7 u 8, 10 de estos grupos, 15, 20 mil pesos que pueda costarle todos esos equipos. De manera que podamos tener un promedio exacto de la contaminación del ambiente en Puerto Rico, cosa que los pacientes asmáticos no tengan que pasar por las crisis continuas que pasan, producto de desconocer cuántos niveles de contaminación hay en el área que están respirando, y si lo supieran, al menos estarían más conscientes para premedicarse, que es la cantaleta que yo le tengo aquí. Porque si se premedicaran, las probabilidades
de no tener una crisis son alrededor de un 90 y pico %. Por tanto, si usted quiere estar seguro, si quiere saber con certeza cuán importante es la prevención en el trato de sus pulmones, llame al doctor Luis Nieves Garrategui, vicepresidente de la Asociación de Médicos Especialistas en Sistemas Respiratorios, en el 787-767-6777. Él le va a orientar cuán importante es proteger sus pulmones. Y alguna vez aproveche y pregúntele en dónde hay un neumólogo o pulmonólogo en cualquiera de los lugares donde usted nos esté escuchando cuando esté hablando con él, porque ellos tienen una lista. ¿Ok? 787-767-6777. Señor director, nos vamos a una pausa. Regresamos. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico, desde donde estamos originando este programa en cadena con la poderosa, con la grande, con la antena 1090 en Villa Tavara, en el 220 de la avenida Los Atléticos de San Germán. Bueno, y decíamos que si usted tiene uno de los serios problemas de salud que hay en Puerto Rico, muy normal, tan común que la gente a veces ni se da cuenta, excepto cuando tienen que ir al baño, y es el problema del estreñimiento. Y ese problema es un problema que hay mil formas de resolverlo y todas forman unos regueretes que no hay forma de lograrlo, y peor que en algunos casos les crean aquel famoso tennis blues, aquella sensación de carrerita, ¿te acuerdas? Pero bueno, hay un producto ahora en el mercado que se llama High Fiber. High Fiber, H-Y-F-I-B-E-R. High Fiber o High Fiber. Es un producto oligosacárido. Ese nombre, esa palabra es esplendorosa para un domingo, y usted ni yo nos interesa saber lo que eso quiere decir. Pero, de todas maneras, el producto sí usted quiere saberlo. El producto es para el manejo exclusivo de la condición de estreñimiento. La diferencia de este producto en particular a otros productos es que esta es una fórmula de fibra soluble líquida. Por lo tanto, no hay nada que mezclar, nada que preparar. Son 12 gramos de fibra soluble en onza, que no causa cólico, no causa carreritas, no, lo que hace es acondicionar su organismo a las horas normales y hacer las cosas bien hechas. No posee azúcares y sabores críticos y se absorbe, por lo tanto, el cuerpo no lo absorbe, punto. O sea, entra, hace su trabajo y sale lo más feliz. No se absorbe, por lo tanto, lo pueden usar las mujeres embarazadas porque no le hacen ningún efecto al bebé ni a ellas mismas, y los niños lo pueden tomar porque es totalmente agradable al sabor. La dosis es 1 onza 3 veces al día. 1 onza 3 veces al día. Pídalo en su farmacia, ya bien sea en la farmacia de la comunidad, que es mi favorita, ¿no? Pero pídala por su nombre, High Fiber. En caso de que quiera verificar algo antes de ir a la farmacia o quiera hacer una compra por internet, puede hacerlo marcando en su computadora el www.bioprobpr.com, bioprobpr.com. Señor director, vamos de inmediato entonces a darle una miradita a los movimientos telúricos en el país. En efecto, gracias, señor director, y gracias a la familia Torres, a Armandito, Eduardo, a todos los muchachos, a todo el staff de venta de las farmacias San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Teléfono, apúntenlo, 787-892-6360. Ellos son tan gentiles que nos permiten a nosotros esta esquinita aquí para concienciarlos a ustedes de la importancia de saber que estamos en una zona de temblores de tierra, movimientos telúricos,
terremotos, todas esas palabras feas, lo que quiere decir es esto tiembla todos los días. Y no es con ir a ver pantallitas de televisión en un centro comercial, ni a ver personalidades. Lo que usted tiene que hacer es leer, aprender qué tiene usted que hacer en caso de un terremoto. Fácil. La diferencia entre la vida y la muerte, para empezar, tenerlo presente, es lo que usted sabe que tiene que hacer durante el terremoto. No es saber que una antena funciona, que no funciona, que una... No. Usted tiene que saber, porque para empezar, no se necesita ningún grado académico de ninguna universidad para saber cuando es un terremoto de grandes proporciones, porque un terremoto, usted va a estar todo temblando, las paredes que se están cuarteando, las cosas se están cayendo y usted no puede caminar. Punto. Y tiene que esconderse debajo de un mueble porque si no se va a cocotar y algo le va a arrancar la cabeza del sitio. Eso es un terremoto. Y más simple que eso, no se le puede decir a nadie. Pero ¿qué tiene que hacer usted antes, hoy, ayer, el mes pasado, antes de que, y quizás, Dios ojalá y nunca vivamos la experiencia, pero ¿qué pasa si nos pasa como le pasó a los residentes de Valdivia en Chile en el año 1960 con un terremoto escala 9, que ha sido el número más grande registrado en la historia desde que se están registrando los terremotos? Pero ¿qué puede hacer usted? Pues bueno, primero que nada usted tiene que desarrollar un plan de qué hacer en su casa, su familia, sus hijos, sus nietos, su abuelita, su abuelito, qué hay que hacer, qué cosa hay que hacer en su casa en caso de un terremoto, a quién hay que cuidar, a quién hay que velar, a quién hay que ayudar, porque si tiene problemas de movilidad, en fin. Lo mismo tiene que planificarlo con los miembros de su familia. Si este terremoto sucediera a las 10 de la mañana, a las 11, ustedes están todos en el trabajo, en las universidades, en las escuelas. Todos tienen que estar al tanto, todos tienen que saber qué hacer, inclusive los nenes chiquitos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuántos maestros, cuántos profesores hay en las escuelas de kinder, de pre-kinder, ¿cómo se llama? De escuelitas maternales, que saben cómo manejar a 30, 40 niñitos de 3 años, 4 años, en caso de un terremoto de grandes proporciones? Todo eso hay que planificarlo ahora. Hay que enseñarle al maestro, hay que jugar con los nenes para enseñarles la seriedad de un terremoto. Hay que enseñarles cómo protegerse, qué hacer. Una vez desarrollado ese plan de emergencia familiar, usted tiene que ensayarlo, tiene que hacer simulacros, tiene que practicarlo, tiene que revisarlo cada 6 meses, porque incluye parte de ese plan los famosos mochilas de emergencia. Esas mochilas pues tienen que tener una serie de productos, que estaremos hablando de eso en el futuro, pero que usted debe de, mire, si usted llama a la agencia de manejo de emergencia de su municipio, sin lugar a dudas ellos tienen el panfleto que publica la agencia central y se lo pueden hacer llegar. Búsquelo, vaya y búsquelo. O pídalo en Google, googleelo. Vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es un plan de emergencia? Búsquelo, pregunte, oriéntese, llame al municipio, llame al director de manejo de emergencia, dígale que le orienten. Y cómo se hace la mochila de emergencia y qué hace o tiene que hacer usted durante el terremoto e inmediatamente después. Eso es la diferencia. Y si usted está en un área de tsunami, en un área inundable, al primer impacto de un terremoto de esa magnitud, usted tiene que moverse de ahí sin esperar a nadie. Olvídese, porque nadie le va a ir a avisar, mira, vámonos porque el terremoto, no, usted experimentó, el terremoto era grande de 6, 7, usted no se pudo quedar de pie, duró más de 1 minuto, pues bueno,
a correr Crispín. Móntese en su carro, saque su mochila y salga inmediatamente del área inundable por las vías de desalojo a donde usted tiene que ir, a los puntos de encuentro seguros. ¿Ok? Averigüe dónde están, cuáles son los más cercanos a usted. Esa es la diferencia. Mire, ayer se registraron 6 movimientos telúricos en nuestra zona, 3 de ellos en Puerto Rico, 2 en Dominicana y 1 en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de 2.7 a 3 kilómetros al noreste de Bayamón, a 111 kilómetros de profundidad. Uno de 3.3 a 98 kilómetros al norte de Miches, en la República Dominicana, a unos 81 kilómetros de profundidad. Se registró otro de 3.4 a 74 kilómetros al norte de Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas, a 115 kilómetros de profundidad. Se reportó uno de 2.9 a 48 kilómetros al este-sureste de Punta Cana, en República Dominicana, a 131 kilómetros de profundidad, mientras se reportó uno de 2.9 a 105 kilómetros al norte de San Juan, a 28 kilómetros de profundidad, y uno de 2.8 a 58 kilómetros al norte de Atillo, a 50 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de estos terremotos, ninguno de estos temblores de tierra alcanzó unas intensidades críticas, por tanto, no hubo un boletín informativo. Boletín informativo que se genera si se crea un movimiento telúrico de 5, 6, 7, y hay tres avisos de ese tipo, tres boletines. Uno, el boletín de vigilancia, que es, mire, hubo un terremoto, como si usted no lo hubiera notado. Hubo un terremoto de 5, de 6, de 7. No tenemos información, pero esté pendiente, prenda el radio. Pero si usted está en un área de inundación, lo primero que usted tiene que hacer, indistintamente de lo que diga el boletín informativo, usted debe de hacer, activar su plan de acción y salir del área de inundable a la mayor brevedad posible. Porque el segundo boletín informativo es uno de advertencia, que es después de corroborado el terremoto, de si hubo o no el incidente, y le van a decir, mira, sí, hubo un tsunami o no, y si no, pues usted mira para su casa feliz y contento y se toma un café, una medallita, lo que usted quiera. Pero definitivamente, tan pronto usted sienta un terremoto y usted está en un área de ese tipo, un terremoto de 5 o 6, tiene que durar un minuto, tiene que usted ver que usted no pueda caminar, para que entonces entienda que está ante una alarma real. Y el último boletín informativo es el de aviso, que ese es de, señores, el agua está entrando ya por las ventanas de su casa. Así que eso es importante que usted lo sepa. Consulte en la oficina de manejo de emergencia de su municipio, pero sobre todo, léalo, memorícelo, planifique, ensaye, haga simulacros y actívelo o actualícelo cada 6 meses. Señor director, hasta aquí esta sección. Regresamos rapidito. Gracias, señor director. Estamos de regreso acá en el estudio en Laja, Puerto Rico. Y obviamente la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica los convoca para ¿cómo se llama? La convocatoria que hemos estado hablando con ustedes estos días, a todos los tallistas de santo que residan en cualquier pueblo de la isla en Puerto Rico. Los estamos convocando para el primer certamen de talla Felipe de la Espada. La premiación se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia de San Germán. Esto es frente al Museo de Historia del Museo. Así que cualquier duda que tengan, tienen alguna pregunta, pues bueno, es simple. Llame a los siguientes teléfonos, apúntenlo. Todos tienen el 787 como número de la licenciada Ana Trigo en el 630-7123.
La licenciada Blanca Martín, 397-3125. El doctor Luis Freites Lugo, en el 405-3715. Y el señor David Nazario en el 608-2056. Pero también pueden llamar al teléfono del museo, quien aprovecha para invitarlo a las exposiciones itinerantes que se presentan con frecuencia en esta institución, que es del pueblo, que es para ustedes. Estas actividades, por lo general, los coauspiciadores son el Museo de Historia de San Germán, el Círculo de Recreo de San Germán y el municipio autónomo de la ciudad de Las Lomas. Llame al Museo de Historia, pregunte si hay actividades, si hay no, pregunte por la información que necesite. 787-892-3670. 892-3670. Señores, mi querido ex compañero de trabajo y amigo Julio Rivera Saniel escribió una columna interesante por demás y sobre todo muy actualizada, a la que él llamó Lo que mal comienza, y lo deja ahí, pero usted y yo sabemos que ese es el dicho de nuestro jíbaro que dice: lo que mal comienza, mal termina, o lo mal robado o mal quitado no dura. Pues bueno, lo que mal comienza, mal termina. Esa sentencia, ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, sobre las circunstancias detrás de la designación del Gato Pepe como secretario de Estado y su juramentación. Con toda posibilidad, el tiempo probará que en este caso, aunque a ustedes no les guste, aunque a mí personalmente no me agrade mucho, pero me agradó saber que por primera vez había alguien que era consistente con nuestra opinión de lo que debe hacerse en esta situación, y fue el propio Tommy Rivera Chat quien asumió la posición más vertical, más seria, más responsable, más valiente en esta coyuntura histórica que vive Puerto Rico. Y es que el manejo de la situación legal del Gato Pepe como gobernador deja mucho que desear, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Tal vez hace unos años o unos meses antes, el llamado verano del 19, la llegada del Gato Pepe a la fortaleza habría pasado con menos aspaviento. Quizás, yo lo dudo, pero bueno. Pero en estos tiempos, los reclamos de pulcritud, de transparencia, de exigencias de cuentas claras, existen demasiadas nubes sobre la gobernación del otrora comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Y no hablo sobre los méritos o faltas que tiene el Gato Pepe. De eso me encargo yo. Julio no habla de eso. Tampoco sobre su currículum o su experiencia laboral. Si el Gato Pepe Pierluisi merece o no en los méritos ser gobernador, eso es harina de otro costal. Continúa Julio Saniel diciendo que un asunto que en definitiva deberá ser adjudicado por usted que nos está escuchando. De lo que hablo es de el mar de contradicciones que rodean la llegada del Gato Pepe Pierluisi al poder. El Gato Pepe fue nombrado secretario de Estado. Más tarde fue confirmado en ese cargo por la Cámara de Representantes. Pero las dudas sobre su validez como gobernador comenzaron a caer como sal en la herida aún abierta de los reclamos que provocaron la salida de Rosellito Roca. Pierluisi juramentó como secretario de Estado en receso en una ceremonia privada, en una residencia privada, sin los testigos del público que lo viera. Demasiada privacidad para tratarse del proceso resultante de los reclamos de transparencia
que fueron los que llevaron a toda esta situación y su llegada momentáneamente, quiero decir, a ese poder. Entonces, el gato Pepe, que no había sido confirmado por el Senado aún, juramentó como gobernador, también de manera privada. Lo hacía, según dijo, para evitar que Puerto Rico quedara sin cabeza. Y eso, si ustedes recuerdan la historia, me recuerda el momento triste de la muerte del tiroteo cuando entraron a tiro a Reagan en el Caribe, en el Hilton, en el Hotel Hilton en Washington DC. Ustedes recordarán que el vicepresidente andaba por otro lado y él, que era el secretario de Estado, dijo: no se preocupe, todo está tranquilo, todo está bajo control, yo estoy a cargo como sucesor del presidente. Y el morón desconocía que el proceso de sucesión en los Estados Unidos no es así. El proceso de sucesión es: si el presidente falla, va el vicepresidente; si no está el vicepresidente, va el presidente de la Cámara de Representantes. Es el orden de sucesión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente en su comienzo el presidente de los Estados Unidos los escogía precisamente las dos cámaras, no lo elegía el pueblo. En los comienzos, antes de que se definiera claramente la Constitución y todo lo demás. Por tanto, era presidente de los Estados Unidos, que era nombrado por las dos cámaras. Seguía el presidente del Senado de los Estados Unidos, que es el presidente a su vez del Congreso cuando se reúnen conjuntamente, el vicepresidente de los Estados Unidos, y en tercera sucesión el presidente de la Cámara. Así es allá, aquí no es así. Pero el problema es que esa preocupación, que parece infundada si se reconoce como cierto que si Pierluisi no era ratificado aún como secretario de Estado, la gobernación pasaría a ser ocupada gracias al proceso constitucional de sucesión por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Y llovieron las contradicciones. Llovieron, un tsunami lo que cayó. Primero, que se allanaría a la decisión del Senado sobre su cargo, ya no como secretario de Estado, sino como gobernador. Luego, afirmando que no acudiría al Senado, pero que recibiría a los senadores interesados en conversar con él para atender sus dudas. Más tarde, el domingo, cuestionó la capacidad del Senado de Puerto Rico de votar, porque realmente, al ser gobernador, no hay una base legal para llevar a cabo una votación. Pero el lunes recogió velas y ya ayer estaba diciendo: si el Senado de Puerto Rico decide llevar a cabo cualquier tipo de votación sobre mi incumbencia, voy a respetar el resultado de dicha votación. Decían declaraciones escritas que desmentían cambios de postura, aunque eran irrefutables virazones. O, como lo llevó a quitarle el nombre a Flip Flop Milhouse Tuño, y ahora él es Flip Flop el gato Pepe. A lo anterior, como la total ausencia de los documentos requeridos en Cámara y Senado no los envió a ninguno de los dos lados. Incluso la votación de la Cámara de Representantes es ultra vires, porque los documentos que requiere el reglamento no estaban. Se dejaron ir por una declaración jurada. Así que la comisión de nombramiento indujo a error a los votantes de la Cámara de Representantes. Así que el señor presidente va a tener que dar explicaciones, tanto el presidente de la Cámara como el presidente de la comisión, Jorge Navarro. Pero, ¿qué se puede esperar? A lo anterior, sume la total ausencia de documentos requeridos en Cámara y Senado para su confirmación, como dije anteriormente, sustituido exclusivamente por una declaración jurada, que fue lo que sometió a la Cámara. Todo lo anterior
unido a los cuestionamientos constitucionales sobre los mecanismos para hacerse con la gobernación, ha tenido el efecto de marcar inevitablemente la incumbencia del gato Pepe Pierluisi con un gran signo de interrogación. Me temo que incluso con una decisión del Tribunal Supremo validándolo como primer ejecutivo, los fantasmas seguirán persiguiendo al gato Pepe durante su potencial incumbencia y sobre todo no podrá caminar por las calles porque estarán atestadas de gente protestando contra esa ilegalidad. ¿Cómo adelantar proyectos ante los cuerpos legislativos que hoy lo cuestionan? ¿Cómo adelantar medidas ante un Senado cuyo líder ha tachado de ilegítimo su mandato? Oye, ¿cómo piensa gobernar con constantes recordatorios de que su llegada al poder no fue alcanzada ni con el voto directo del pueblo, ni con el aval de los cuerpos legislativos, sino solo con el espaldarazo de Rosellito Roca, un fracasado engendro que tuvo que renunciar por incompetente, grosero, mal hablado, degenerado, sucio y ofensivo, y echando mano a las enmiendas hechas a una ley que han sido calificadas de inconstitucionales por sus proponentes y por los firmantes? Porque escuchábamos ayer o antes de ayer a Aníbal Acevedo Vilá flagrantemente diciendo que esa era una ley inconstitucional, y yo quiero saber quién fue que la firmó, si no fue él. Como en definitiva, que suele ser el caso, que en las carreteras los caminos más cortos nos hacen llegar más rápido, pero no siempre son la ruta correcta. ¿Okay? Me voy a una pausa, señor director, si es usted tan amable, disponga de los micrófonos. Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios, acá en la tierra de las cardenalicias, pero en realidad la tierra de los tirapiedras de Lajas. 9 jueces, 9, van a decidir quién será el próximo gobernador de Puerto Rico. Eso están hoy diciendo. Eso es menos que un jurado en un caso criminal. En el caso general son 12. Es menos que los 51 representantes de la Cámara y menos que los 30 legisladores que componen el Senado. Pero aquí llegamos. Estamos al Tribunal Supremo. Y es un análisis que hizo Leo Aldrich, que quiero compartir con ustedes, muy asertivo. Dice que pensábamos que el escogido por el despedido mandatario llegaría a Fortaleza con apenas 42 votos, o sea, por lo menos 26 en la Cámara y 16 al Senado, pero resulta que ahora solo necesita 5 del Tribunal Supremo. Los 9 jueces del Supremo, 6 hombres y 3 mujeres, tendrán ante sí la decisión más importante de sus carreras como juristas. En estos momentos estamos ante una página de la historia, porque muchos creen que esto va a resolver el problema de hoy. No, ese problema resolverá el problema de hoy, pero tiene unas repercusiones futuras en los próximos 10, 20, 30, 40 años que tenga después el pueblo de vida por ahí adelante, ¿no? Tendrán ante sí un caso como ninguno otro que jamás hayan atendido o vayan a atender. Dudo que vuelvan a tener un caso similar. Así que están ante las páginas de los libros de historia como las personas que habrán de tomar una de las decisiones jurídicas más importantes en Puerto Rico. La responsabilidad es inmensa. No nos cabe duda. ¿Por qué? Porque con sus votos no solo van a afectar los intereses de un privado, como en la mayoría de los casos, o el futuro de una corporación, o lo justo o lo injusto de un proceso criminal,
sus votos en esta ocasión deciden el futuro político inmediato del país al que ellos, al final de cuentas, se deben más que a ningún partido político, filosofía política o nadie más, punto, al país, que es populares, PNP, independentistas, no comprometidos, en fin, somos los que somos los dueños de este país, incluyéndolos a ellos. Los ojos de todo un pueblo, de toda una comunidad, el mundo. En estos momentos, aunque muchos no quisieran que fuera así, pero está así. El mundo entero está pendiente a qué decisión se toma para ver en qué manera Puerto Rico o da una lección de democracia y de derecho al mundo, o fracasa en el o en lo que ya había logrado hasta el día de hoy en el ejercicio del poder que les da la democracia. Sencillamente, con sus votos, estos señores decidirán mucho más que quién será el gobernante de Puerto Rico en los próximos 17 meses, o a quién irán a piquetear en los próximos 17 meses. Esa decisión, por supuesto, es muy importante, no podemos menospreciarla, ¿no? Pero también lo es, y quizás más, es el proceso y el razonamiento para llegar hasta ese resultado final. Aquí no solo está en juego quién dormirá en la fortaleza un ratito más que bien, o tendrá que limpiar las paredes que haya ensuciado Rosellito Roca. Esa decisión, por supuesto, es muy importante, pero también lo es, y quizás más, el proceso y el razonamiento para llegar hasta este resultado final. Aquí está en juego los propios cimientos de nuestra nación puertorriqueña como pueblo democrático. Está en juego la Constitución. Si la Constitución es realmente nuestra Biblia política y gubernamental, o si le echamos a un zafacón a un lado, porque el posible resultado al cual nos guía puede ser incómodo. La estabilidad se logra a largo plazo y de manera real, dejando claro en blanco y negro que en este lugar llamado Puerto Rico las cosas se hacen según las reglas del juego establecidas. Transmitir ese mensaje sí que provocaría estabilidad, verdadera estabilidad, para que las campañas hagan menos negocios tranquilamente, o las compañías, quiero decir, perdón, para que las compañías hagan negocios tranquilamente en Puerto Rico, para que la gente invierta con seguridad, para que el pueblo sepa qué puede atenerse cuando actúa de cierta forma. Y sobre todo, aquellos inversionistas sepan que no meramente pueden imponer criterios y normas a algunos sectores, sino que el Estado de Derecho es el que va a prevalecer siempre, y no como lo hicieron en el pasado 2 cuatrienios de este país. La estabilidad no es cuando el marido borracho agresor se queda dormido. Esa es la misma calma efímera entre tempestad y tempestad. La verdadera estabilidad es cuando el marido borracho agresor se marcha o es arrestado. La estabilidad de algunos convenientemente reclaman ahora solo buscan un resultado inmediato y pasa por alto la coyuntura única que vivimos cuando el Tribunal Supremo puede, como en poquísimas ocasiones, dibujar los linderos por donde el país debe caminar. Los puertorriqueños cada vez más confían menos, quiero decir, cada vez desconfiamos más, confiamos menos en las instituciones. Esta es la oportunidad como ninguna para que el Tribunal Supremo devuelva un poco de ese brillo al servicio público, a los jueces, a la profesión legal y a la separación de los poderes de nuestro sistema republicano de gobierno. Lo ideal, aunque sumamente cuesta arriba, sería que el Tribunal Supremo hable con una sola voz, sea cual sea el resultado. Una decisión 9-0
en un momento como este podría proveer una tranquilidad que Puerto Rico necesita desesperadamente. Con esto no pretendo, por supuesto, que un juez o jueza que por principios no pueda suscribir una decisión se someta al juicio mayoritario, pues eso sería abrogar a su trabajo. Lo que sí pretendo es recordar que en casos en los que una nación entera pendía de un hilo, la máxima corte habló con una sola voz y nos retrotraemos al año 24 de julio de 1974, exactamente 45 años antes de que renunciara Rosellito Roca. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el presidente Richard Nixon debiera entregar las grabaciones que había hecho en la Casa Blanca y que consignaban actos criminales, por los cuales, por cierto, luego fue indultado por Ford, su sucesor. Esa decisión judicial de hace medio siglo, casi medio siglo, que deshizo al presidente de la nación más poderosa del mundo y cambió para siempre a los Estados Unidos, fue 8-0. La decisión que tiene ante sí en el día de hoy los 6 hombres y 3 mujeres que componen el Tribunal Supremo debe de ser idealmente unánime. Antes de que los jueces Maite Oronoz, presidenta, Anabel Rodríguez, Rafael Martínez, Mildred Pavón, Eric Kolthoff, Edgardo Rivera, Roberto Filiberti, Luis Estrella y Ángel Colón, antes de que emitan sus votos, deben saber que su decisión será escudriñada por décadas en las escuelas de derecho, que el resultado sobre el país no es solo inmediato, sino a mediano y largo plazo, y que no hay nada mejor en el mundo que dormir tranquilo, satisfecho por haber hecho lo que la conciencia dictaba. El Supremo va a decidir qué individuo nos gobernará por los próximos 17 meses. Sí, es verdad. Pero también, y más importante quizás, va a decidir luego de este inolvidable verano del 19 qué tipo de sociedad somos y cómo nos gobernamos a nosotros mismos y cómo nos verá el mundo ante la decisión que ellos tomen y qué tipo de país seremos o cuánto respeto habremos de tenernos nosotros mismos. Esa es la realidad. Y quiero repetir esto con mucho detenimiento porque es la puerta de ese traspaso a una nueva dimensión. El Supremo, esos 9 jueces, van a decidir quién gobernará Puerto Rico por 17 meses. Pero también va a decidir lo más importante, y esto es lo más trascendental en toda esta decisión que ellos emitan esta noche o mañana. Van a decidir, luego de este famoso inolvidable verano del 2019, qué tipo de sociedad somos, qué tipo de nación como pueblo, cómo somos y cómo nos habremos de gobernar a nosotros mismos. Hay que recordar que el mundo nos está mirando. Las escrituras, señores, están en la pared. Y este es el momento de que los señores jueces tomen una decisión de si se sostiene el Estado de Derecho constitucional o si aquí cualquiera que llegue puede alterar, cambiar y convertir esto en una monarquía absoluta. Ustedes, ya nadie tiene otra decisión que esos 9 jueces. ¿Por qué? Porque los señores legisladores en Cámara y Senado renunciaron cobardemente a su seria responsabilidad de hacer valer la Constitución por la que ellos juramentaron para ocupar los cargos que ocupan, que ustedes, el pueblo, el elector de todos los partidos, los eligió y los nombró y los puso allí. Ellos fracasaron, cada uno de ellos, sobre todo aquellos que votaron que sí
por politiquería barata en lugar de hacer valer la Constitución, el Estado de Derecho, el verdadero sentir del pueblo de Puerto Rico en términos de ser un pueblo de ley, y aquellos que pidieron no ser público su decisión de votar en contra del gobernador y prefirieron callar la boca. Y hay que agradecer a aquellos que dijeron que lo harían, pero aquellos que no, que pidieron a gritos, como bien se nota en las palabras del señor presidente del Senado, que les digo allí mismo cobardes, y que prefirieron decir no consideremos, y que tuvo una forma elegante el señor presidente, hay que decirlo, aunque a muchos no les guste, de salvarle la cara a todo ese chorro de bambalanes que no se atrevieron a pararse de frente allí a decir yo defiendo la constitucionalidad, y prefirieron callar, incluso ni siquiera defender su partido, pero prefirieron callar. Las minorías habían sido claras, todos, las dos delegaciones del Partido Popular, los senadores independientes y el representante independiente y el PIB, todos hicieron claro que estaban en favor de la constitucionalidad del país y entendían que ese nombramiento no procedía. Y ahí esas escrituras sí las pongo en la pared para que ustedes la lean. ¿Por qué? Porque en menos de 17 meses nosotros vamos a tener un periodo eleccionario. Y aquí es tiempo ya de que acabemos esta estupidez y esta sandez y esta idiotez de este imbécil pueblo trabajador, que estamos siempre eligiendo a los blanquitos y a los riquitos porque son de familias y de apelliditos, cuando aquí es tiempo ya de que llevemos de nuevo, una vez más, a las legislaturas y a la gobernación a gente que haya comido en comedor escolar, que sepa lo que es ponerse un tenis de 50 centavos, que sepa lo que es usar los zapatos Sundial, aquellos que incluso el gobierno les vendía a 50 centavos para que no entendieran que se les estaba regalando nada. Ese es el momento y esta es la trayectoria histórica en la que estamos nosotros hoy. Si vamos a hacer valer el Estado de Derecho, si vamos a hacer valer nuestra dignidad, nuestra integridad y nuestra verticalidad, o vamos a permitir que los partidos políticos dominen nuestras vidas y no al revés, porque los políticos son nuestros empleados, no son nuestros patronos. Y no podemos permitir ni darles un cheque en blanco, ni una patente de corso, para que incluso nos roben todo el patrimonio nacional, nos contaminen nuestras calles, nos contaminen nuestros campos, nos contaminen nuestros acuíferos, permitan que se financien aquí empresas como Monsanto, envenenando nuestro pueblo, fumigando el país desde aviones para crear enfermedades que ellos se las inventan, primero inventan la medicina y después inventan el nombre de una enfermedad, y todo eso es lo que hacen los chemtrails. Ustedes tienen la última palabra, señores, y les recuerdo, esta es nuestra nación, este es nuestro pueblo, esta es nuestra identidad ante el mundo. Queremos la gloria que sentimos cuando ganamos una medalla de oro en un evento deportivo. Queremos que el mundo nos respete como ganadores de medallas de oro ante el hecho de haber hecho valer el Estado de Derecho y crear unos cambios sustanciales, revolucionarios en un pueblo sin haber derramado una sola gota de sangre o lágrima, más allá que las que derramaron los muchachos con los gases lacrimógenos lanzados por la policía bajo instrucciones de charlatanes oficiales superiores de ellos, que le dan los órdenes, y muchos de ellos que lo hacen voluntariamente, pero no todos. Señores, vuelvo a cerrar este programa de hoy con las palabras que siempre les digo. Aunque en Puerto Rico la lógica está muerta,
Aunque en Puerto Rico la inteligencia, la capacidad está prohibida. Aquí la mediocridad es lo que ha imperado en los últimos tiempos. Les digo, las escrituras están en la pared. Léanlas. Yo no puedo hacer más que llevarlos, darles, explicarles, pero ustedes tienen que internalizarlas. Yo los puedo llevar al río, pero como a los becerros y a los bueyes, no los puedo obligar a que tomen el agua. La pregunta es, ¿van ustedes, pueblo, a dejar que nuestra nación, que nuestra patria, que nuestro país muera de sed frente al río y que andemos posteriormente por el mundo vagando sin patria, porque habremos de tener una diáspora de más de 9 o 10 millones de habitantes de una isla que existió una vez y que convirtieron por gusto de los 4 o 5 riquitos blanquitos que ustedes escogieron como gobernantes en este país, para convertirlo en una mina que corre desde Cagua hasta Hormigueros, y en una plantación de árboles que corra desde Laja hasta Fajardo, o en una vida privada para millonarios estadounidenses que al único que vengan aquí es a utilizar a los puertorriqueños mejor parecidos y a las mujercitas más buenas hembras como sirvientas que les sirvan todos sus caprichos. Me tengo que ir, pero pido a ese gran todo Dios poderoso, a la Virgencita de la Monserrate, que tanto nos protege, que ilumine la mente de esos señores 9 jueces, pero que impere la justicia, la constitución, y que impere la dignidad, la verticalidad y la estatura que como pueblo merecemos entre los mejores países del universo. Que Dios los cuide, señor director, cuando usted lo considere pertinente.